Cuando la rebelión es un derecho. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La frustración y el descontento del pueblo cubano es palpable y el malestar también se percibe en las personas que hasta ahora eran partidarias del régimen. Desde sus comienzos, el régimen castrista se ha caracterizado por la represión, la censura y la discriminación de quienes se le oponen. El país está regido por una mano de hierro, por una minoritaria casta hiperprivilegiada que mantiene al pueblo de Cuba sufriendo una atroz tiranía totalitaria desde hace 6 décadas. En ese contexto, hace varias semanas el dictador testaferro Miguel Díaz-Canel hizo amenazantes expresiones declarando que las calles son para los revolucionarios. En otras palabras, recalcó una vez más que a los opositores se les niega el derecho de circular libremente por las calles del país, en total contravención con la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el artículo 13, inciso 1, el que establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de su estado. Las declaraciones de Díaz-Canel no solo contribuyen a una violación a los derechos humanos de los ciudadanos que no comparten las ideas del régimen y se opone a la dictadura castrista, sino que, además, demuestra claramente, una vez más, el carácter dictatorial, exclusivista y discriminatorio del castrismo. El hecho de que en estos momentos el régimen haya hecho énfasis en negarle al pueblo el derecho a expresar su descontento en las calles de manera pública y colectivamente, denota que la cúpula gobernante tiene miedo de que la oposición desarrolle y crezca. Más aún, teme a que el pueblo se sacuda el miedo introducido por el terror del Estado y se produzca una explosión social. El miedo se ha incrementado a raíz del desastre económico y alimentario que afecta al país tras la pandemia del COVID-19. En estos momentos, la frustración y el descontento del pueblo cubano es palpable, y el malestar también se percibe en muchas personas que hasta ahora eran partidarias del régimen. De ahí la razón para el argumento de la represión contra opositores y ciudadanos que se manifiestan por distintos medios contra el régimen. Es evidente que estamos en presencia de una fisura en el control social del gobierno sobre el pueblo, situación desfavorable para la lucha libertaria que no debe dejarse pasar por alto y que nos asegura la proximidad del momento en el que el pueblo reclame en las calles, desde San Antonio hasta Maicí, las libertades y los derechos calculados por la dictatorial casta gobernante. La explosión social en pos de la libertad del pueblo hay que impulsarla como ruta ineludible hacia el logro de un cambio total en Cuba. Del mismo modo y simultáneamente con las protestas pacíficas, deben denunciarse con nombres y apellidos ante los organismos internacionales a todos los agentes policiales, jefes de unidades policiales y militares que ordenen, ejecuten acciones represivas y o violatorias de los derechos humanos contra los ciudadanos cubanos. Además, para garantizar el éxito de la lucha, todos los cubanos amantes de la libertad y la democracia, tanto los de dentro de Cuba como los exiliados, debemos trabajar juntos, unidos y solidariamente en pos de la explosión social. Se trata de poner en práctica los derechos humanos que tienen los cubanos de exigir, conquistar su legítimo reclamo de libertad, justicia y respeto a la dignidad humana, a través de la expresión pública y masiva de las demandas como un cambio total en lo político, en lo social y en lo económico. Todo el pueblo tiene el derecho humano, consagrado en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, a la libertad de opinión y a la expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar y recibir informaciones, opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. En el artículo 20, inciso 1, el cual dispone que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Cuando impera la opresión, es legítimo que el pueblo luche por su liberación hasta lograrla. De hecho, la Declaración de la ONU, en su artículo 28, reconoce como un derecho que las personas instauren un orden social que verdaderamente respete los derechos humanos allí consagrados. Como personas tienen derecho a que se les establezca un orden social e internacional en los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Asimismo, en el preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas se reconoce el derecho a la rebelión de los pueblos oprimidos por la tiranía, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Se trata del mismo derecho en pos de un nuevo orden social de libertad y democracia que ejercieron los polacos bajo el movimiento Solidaridad, o los checos durante la primavera de Praga, o los alemanes cuando provocaron la caída del muro de Berlín.
Es el mismo derecho que hoy ejercen los bielorrusos contra el dictador Alexander Lukashenko o los ciudadanos de Hong Kong contra la ocupación del régimen dictatorial de Beijing. Es el derecho que aplican los venezolanos contra la dictadura de Nicolás Maduro o los nicaragüenses contra Daniel Ortega, y en Cuba es el mismo que ejercen las Damas de Blanco o los opositores de UNPACO, entre otras tantas organizaciones, cuando lanzan sus protestas a las calles de la isla, solo que estas hay que desarrollarlas e intensificarlas para que abarquen simultáneamente todo el territorio nacional. El cambio de un nuevo orden social en Cuba que garantice los derechos proclamados internacionalmente es el pueblo quien debe exigirlo masivamente, pues ante el carácter tirano del régimen castrista, los cubanos estamos compelidos al supremo recurso de la rebelión. El derecho del pueblo a rebelarse contra la opresión está contenido en la verdadera y legítima Constitución de Cuba de 1940, en su artículo 40 del párrafo segundo, en el que se reconoce la legitimidad de la resistencia del pueblo. Es legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente, precepto que, además, es acorde con las enseñanzas del apóstol José Martí, que aseguró que cuando los opresores nos conculcan nuestros derechos, estos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho, dijo Simón Bolívar. Siguiendo con las noticias, casi un siglo del comunismo cubano. A casi un siglo de la fundación del primer partido comunista cubano, se sabe que la organización no posee una historia digna de contar. El 15 de agosto pasado, vaya noticia, salieron 5 parrafitos con firmas en el periódico Juventud Rebelde. En esa nota, que recordaba la fundación del primer partido comunista de Cuba hace un siglo, el 16 de agosto de 1925, el nombre de Fidel Castro brillaba por su ausencia. A este paso, es lógico a pesar que, dentro de unos años más, aparezcan 2 parrafitos recordándonos lo mismo, puesto que todo lo concerniente a aquella fecha es controversialmente olvidado. Recordemos que en 1925 ya se conocía las intransigencias de Stalin con su política de oportunismo, los conflictos internos de sus partidos, sus campos de concentración y sus millones de muertos. Lo que descubrieron en esa nota de Juventud Rebelde son errores. El señor José Miguel Pérez, y Pérez no fue el secretario general del primer partido, sino un miembro más del grupo. Tampoco fue un partido que tuviera relación con el que fundara a finales del siglo XIX José Martí, que de comunista no tenía nada. Otra falsedad en la que cae la nota es decir que el líder comunista, Julio Mella, había sido orientado por la dirección de su partido a marcharse de Cuba y refugiarse en México, por temor a ser asesinado a manos de Machado. En realidad, Mella marchó porque había sido separado del partido, tras una huelga de hambre que hizo por iniciativa suya. Ya en México, según versiones más creíbles, fueron los propios comunistas de otros países quienes en pugnas internas dieron de baja a Mella. A pocos días de constituido, el primer partido comunista cubano comenzó a vivir en la absoluta clandestinidad. Miguel Pérez fue considerado como extranjero indeseable y detenido por orden de Gerardo Machado, quien fue electo presidente por esos días y se mantuvo como enemigo de las ideologías extranjerizantes. Luego fue expulsado de Cuba hacia España, su país natal. Su historia terminó mal, acusado de organizar la resistencia contra el fascismo, pues fue condenado y ejecutado en 1936. El Partido Comunista Cubano no posee una historia digna de contar. Cuando Estados Unidos le dan un ultimátum a Machado para que se marche de la isla, el dictador, desesperado, les ofrece a los comunistas legalizar el partido a cambio de su apoyo, y los comunistas cometen el grave error de ceder, aun cuando la mayoría del pueblo quería la renuncia de Machado. El dictador huyó el 12 de agosto de 1933, durante el primer gobierno de Fulgencio Batista, en el que éste se pronunciaba por una revolución verdadera y los periodistas de la prensa libre eran reprimidos con aceite de resino. El periódico Hoy de los Comunistas fue legalizado, así como su partido. Es de destacar que, mientras Finlandia era invadida por la Unión Soviética, los comunistas Juan Marinello y Carlos Rodríguez se desempeñaban como ministro de Batista y Blas Roca estaba fundando la revista Fundamentos. Por esa época, aumenta el salario mínimo a 45 pesos cubanos el mes. Cuba compra oro por 22 millones de dólares para garantizar la moneda nacional. Batista establece relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y es agasajado en Estados Unidos por el presidente Roosevelt. Por último, bajo el triunfo revolucionario del castrismo, por 60 años del siglo pasado,
con sus miles de bajas y presos políticos y una economía destruida, prácticamente desaparecieron los comunistas uno a uno en la llamada microfracción. Muchos de ellos salvaron sus vidas porque se exiliaron en Estados Unidos. Bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. No olviden que si quieren seguir informados con las noticias más importantes, por favor suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudarían mucho compartiendo el contenido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente informe.